La desnudez de las ruinas nos muestra en toda su pureza las claves del románico. El arco de medio punto, el arco heredado de los romanos, es el elemento fundamental. Las ruinas de Roma fueron un enorme banco de datos para la gente del románico. Aquí estamos debajo del Arco del Triunfo, que es un alarde de estabilidad. Es un milagro que no se caiga sobre mi cabeza. Afortunadamente, la mayor parte de los templos que vamos a ver del medievo están en pie y todavía funcionando y siendo útiles. Durante la época románica, todos los pueblos que nacieron al calor de la Reconquista construyeron sus iglesias al estilo de la época, el románico. Los promotores eran los monasterios y algunos nobles cercanos a las tierras, pero los sacerdotes locales eran los que se ocupaban de movilizar a las gentes para que aportaran los dineros, su tiempo de trabajo e incluso los materiales. Sin embargo, eran las leyendas y las reliquias los que al final envolvían y justificaban la construcción de estos templos. Esta maravillosa iglesia de San Salvador de Cantamuda lleva 900 años en este punto, prácticamente sin reformas, como la construyeron, y además, lo que es una suerte, abierta desde siempre al culto. Al fondo está la montaña que da origen a la leyenda y al nombre de la iglesia y del pueblo. Se cuenta que en aquella montaña de Tremalla había un castillo regentado por el conde Munio, que era un señor mayor y se fue a la guerra. Dejó en el castillo a su joven y bellísima esposa, doña Elvira. Y a la vuelta de la guerra, el buen hombre pensó que la señora le había engañado. Y para probarla, o para acabar con ella, la mandó por el desfiladero de la montaña descender en una noche de mucha tormenta en una mula que era falsa y ciega, y con una criada que era muda. Al llegar abajo, no solamente no se despeñaron, sino que, oh milagro, cantó la muda. Y la señora, doña Elvira, le convenció al conde de que erigiera en los bajos de aquellas praderas esta iglesia, en honor del Salvador. Por eso, este pueblo y la iglesia se llaman San Salvador de Cantamuda. La iglesia es la casa de Dios y el lugar donde se reúne todo el pueblo para el culto. Por este motivo, la iglesia es el mejor edificio del pueblo, el más sólido, el más lujoso y el más ornamentado. Cada pueblo o aldea, cuando edifica su iglesia, echa el resto para conseguir que sea lo mejor posible. Una vez tomada la decisión de construir el templo, lo primero que hacían era buscar o contratar a un buen maestro de obra que fuera asequible y localizaban la cantera más cercana al pueblo para evitar gastos inútiles. La mejor cantera posible era una buena ruina romana situada en las cercanías. Esta suministraba materiales abundantes y con gran economía y facilidad. Este es el caso de la iglesia de Coruña del Conde, que guarda entre sus paredes gran cantidad de piedras de la vecina ciudad romana de Clunia. Cuando no había ruinas próximas de las que echar mano, no les quedaba otro remedio que buscarse una cantera lo más cercana posible a la obra.
El transporte se realizaba en carros tirados por mulas o carretas de bueyes como este que ven, y podía ser muy caro si la cantera estaba muy alejada de la obra. En el caso de Silos la proximidad es evidente. Apenas hay unos cientos de metros desde el pueblo a la cantera, que como ustedes ven todavía está en explotación y lleva más de 1000 años suministrando piedra al pueblo de Silos, a pueblos de la comarca, y actualmente se exporta de la región. Esta es la cantera más antigua que conocemos de Silos y donde ha seguido la extracción. ¿Cómo hacían aquellos artífices para extraer estas piedras con la escasez de materiales que tenían? Pues usaban la pica y el martillo de cantería para hacer las rozas, luego metían cuñas expansivas, entonces echarían agua y al esponjar esa madera, que sería una madera que absorba mucha agua, abriría. Con eso reventaban las piedras cacho a cacho, en forma cúbica. O sea, sacaban cubos de piedra y posteriormente sí, la elaboraban. La elaboraban aquí para no llevar peso al monasterio. ¿Más o menos con qué herramientas crees que utilizaban? Pues para cortar la piedra, una vez que habían apalancado y sacado el cubo, luego le perfilaban con las picas y los martillos de cantería. Más o menos como esta piedra que hemos encontrado aquí en la cantera. Esto sería, sí, eso serían las huellas de la pica. De la pica para darle forma. Para darle forma, que la elaborarían, me imagino, aquí en la cantera, porque no les interesa llevar ni ripios ni llevar material pesado allí. Ya eran las piedras suficientemente grandes como para llevar incluso lo que es el perfil de la piedra sin preparar. No, esta es pequeña y pesa, ¿eh? En el interior de la iglesia románica de San Miguel Arcángel de San Esteban de Gormaz existe una preciosa maqueta que nos cuenta cómo se construyó esta iglesia. En el centro de la maqueta está mi colega, el maestro arquitecto que tiene las trazas a escala del conjunto de la iglesia y en parte ya ha levantado, porque también el maestro era artesano, el pórtico, que es el elemento más importante desde el punto de vista ornamental. Se acerca una carreta de bueyes que trae de la cantera una serie de sillares ya preparados previamente. Y cerca está el taller de cantería, donde el maestro cantero y su ayudante están regularizando los sillares. Ya tienen elaboradas algunas columnas, basas y capiteles de la iglesia. Está un taller de madera donde previamente han traído la madera desbastada del bosque y la están preparando ya para formar la cubierta. Los albañiles están encaramados en los muros colocando la mampostería, al igual que lo hacen los que colocan la teja. De un pozo que se ha abierto en las cercanías se extrae el agua, que se lleva al bancal donde se está haciendo la masa de cal para la argamasa de los muros. Todo ello con los peones y ayudantes que transportan los materiales de un sitio para otro. En definitiva, un grupo de trabajadores muy bien organizados que todos a una están levantando esta iglesia del siglo XI. Es casi milagroso que después de 10 siglos estas arcadas del pórtico permanezcan en pie todavía. Esto ha sido posible gracias a la maestría de la tecnología románica, que estaba basada en la observación de las obras públicas romanas, sobre todo los puentes, y en la experimentación posterior que cada maestro llevaba a cabo en cada una de sus obras. De esta manera, cada maestro de obra iba acumulando unos conocimientos arquitectónicos y una práctica que guardaba en secreto y solo la transmitía a su sucesor. Por eso decimos que cada maestrillo tenía su librillo. El maestro es ese hombre con
primero que conoce los oficios perfectamente, conoce todos los oficios que intervienen, es mucho más observador que el resto, con esa capacidad de observar y de proyectar y mandar y ver por qué razón se caen o se sustentan las cosas. O sea, que el maestro arquitecto de aquella época sería el que tiene toda la obra en la cabeza, el cuarto de las trazas, coordina a los maestros y les dice, y planifica la obra también. Planifica, sí. Hoy sería, digamos, pues ese director de obra o ese aparejador también. Ese aparejador, perfectamente. Quizá ese es el nombre exacto, aparejador, ¿no? Las iglesias que han sobrevivido son las que estaban mejor construidas, pero otras se han caído. De este error aprendieron mucho los maestros de obra. Una de las primeras cosas que aprendieron fue a utilizar contrafuertes para que no se les abriesen los muros. El contrafuerte es, sin lugar a dudas, la gran aportación de los maestros del románico. No solo modula la iglesia, sino que también la sujeta. Este arco se terminará cayendo y a no mucho tardar, porque el empuje que tiene no está contrarrestado, no hay un contrafuerte. Para eso servían los contrafuertes en las iglesias románicas, para evitar que el empuje de los arcos tirara los muros y se desplomaran los arcos. ¿Ven ustedes la grieta? Pues esa grieta marca por dónde van los empujes del arco, y ahí tenía que estar un contrafuerte. El maestro y su cuadrilla, que las más de las veces eran familiares, canteros, albañiles y carpinteros, iban de obra en obra. Eran itinerantes. Contrataban una obra, la hacían, la cobraban y se iban a otra parte. Para su desgracia y para nuestra ignorancia, la mayor parte de los maestros han permanecido en el anonimato. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el caso de la iglesia de Rebolledo de la Torre, donde el maestro firma su obra. Por eso en el exterior de la ventana del pórtico hay una inscripción en latín en la que, además de señalar el nombre del promotor y la fecha de la obra, indica su propio nombre, el del maestro que la hizo. Por eso cuenta, hizo este portal el maestro Juan de Piasca. Después del maestro de obra, los canteros eran las personas más importantes. Se encargaban tanto de tallar las piedras como de hacer los adornos de capiteles, basas y arquivoltas. También nos han dejado ejemplo de obras firmadas. En la portada de la iglesia de Revilla de Santullán, el cantero se ha atrevido a autorretratarse al final de una arquivolta que había decorado con la Última Cena. Y para que no quede ninguna duda, estampa su nombre: Michaelis me feci, me hizo Miguel. Estos jóvenes aprendices de canteros de la Escuela de Oficios de León, que en el futuro se encargarán de la restauración de nuestro abundante patrimonio, siguen trabajando de forma similar a la de los canteros románicos. Mira, Carlos, la plantilla de la dovela del arco. A ver, apáñate. Una vez afilado más con el puntero y pasado con la uñeta de una forma irregular, pero más aproximado a las atacaduras, daríamos el trinchante siempre inclinado para que sirva de evacuación de aguas también. ¿Y qué tiempo puede tardar un cantero con maestría en acabar un sillar completo, una dovela como esta? Yo calculo más o menos que sobre día y medio, jornada y media.
Los canteros de la época románica, después de haber dado forma a la piedra, tenían que acabarla, y la acababan de una forma muy característica, que es inconfundible, sobre todo cuando el sol incide bien sobre la piedra, con el hacha. Hacían un tratamiento casi caligráfico, siempre en la misma dirección, en cada una de las piedras, y eso se lee perfectamente en los edificios. Y así sabemos que estos sillares son románicos. Además de las huellas del hacha, los canteros solían dejar su firma en cada piedra que tallaban. Son las llamadas marcas de cantero. A esto se le da una explicación cabalística por algunos, nada más alejado de la realidad. Lo que el cantero pretendía es que se supiera cuántas piedras había labrado para después cobrarlas. Cuando las piedras estaban listas, los albañiles se encargaban de levantar el edificio. La argamasa que utilizaban para pegar las piedras era una mezcla de cal, arena y agua. La cal era cal muerta, la habían apagado la cal viva previamente. Esta se ha utilizado hasta hace muy poco, hasta que se inventó el cemento moderno. Se produce por combustión de la piedra caliza. Mi padre tenía un calero y a mí me llamaban en el pueblo calero, o sea que de cal pues sabíamos bastante en la familia. Que es el elemento fundamental en la arquitectura románica, puede ser de mampuesto o de sillares, pero en todo caso siempre de dos hojas, rellenas por un mortero pobre con argamasa y con cascotes. Esta es la mayor debilidad de estos muros. Normalmente tenían contrafuertes para recibir los arcos y los empujes de los arcos que sujetan la cubierta o la bóveda. En las esquinas suelen ser siempre, es un elemento de refuerzo y hacen una perfecta traba de los sillares, tanto interiores como del exterior. El ábside, sea de medio punto o sea cuadrado, porque hay iglesias románicas con ábsides cuadrados, es lo primero que se construye. Se echa la bóveda del ábside y posteriormente se lo teja. En ese momento la iglesia ya está apta para el culto, sobre todo las iglesias grandes que se hacían a lo largo del tiempo. La forma más segura, más elegante, más apreciada y más cara para construir iglesias era mediante la utilización de piedras perfectamente talladas en forma de paralelepípedos rectangulares, más conocidos como sillares, y que se colocaban formando hiladas, que podemos ver de una manera magistral en esta preciosa iglesia palentina de Barrio de Santa María. Cuando las piedras solo están talladas y toscamente por un lado, son de forma irregular, se llaman sillarejos. Para asentarlas se utilizaba en abundancia la masa de cal y arena, aunque sobre. Así está construida esta esbelta torre de lo que en su día fue el campanario de la iglesia de Llanguas, en Soria. También era muy frecuente utilizar en una misma construcción los dos tipos de aparejos. La calidad de la construcción de las iglesias depende de dos factores: de la potencia económica del que la encarga y de la proximidad de la cantera. En el caso de esta iglesia que está a mis espaldas, empiezan el basamento con una mampostería de cierta nobleza, y en las partes más nobles del ábside y del cimborrio ya las hacen de sillería. El resto de la iglesia la acaban en mampuesto. La mampostería más tosca, hecha con mortero y piedra sin tallar, se reservaba para construcciones muy humildes. Este es el caso de la iglesia de Santa María de Caracena, en Soria.
Cuando la iglesia estaba terminada, se procedía a su enfoscado. Se hacía el exterior para cubrir el mampuesto. Esta iglesia todavía conserva el enfoscado original. Pero todavía hay una forma más barata de construir. Es lo que se llama hacer muros de cal y canto. Se hacían montando un encofrado de madera y se tiraban cantos rodados si estaba cerca de un río o piedra en general mezclados con mortero. De esta forma se construyó esta iglesia que está hoy en ruinas en Gormaz. En los lugares donde era caro conseguir piedra o no la había, se recurría al ladrillo. En Sagún y sus alrededores hay varias iglesias románicas construidas en ladrillo, y son famosas y celebradas las de San Tirso y San Lorenzo. Otro de los oficios imprescindibles para la construcción era el de los carpinteros. Lo primero que hacían eran los andamios y lo último que hacían era la cubierta, pero entre tanto tenían que fabricar las cimbras, que eran muy importantes porque eran las que sujetaban y daban forma a los arcos antes de colocar las piedras. Una labor importantísima que se hacía al final de la obra era desencofrar o desencimbrar, que era cuando se podía caer el templo encima de los que quitaban los andamios. Los artesonados de la cubierta eran una verdadera obra de artesanía y también de arte. Se hacía con maderas cortadas de tal forma que entrelazadas entre sí impedían que se desplomara la cubierta. Otro de los oficios fundamentales en la construcción románica es el de los herreros. Estos eran los que manejaban la fragua, el herrero y sus ayudantes, que también podían ser familiares. La fragua era uno de los elementos fundamentales como auxiliar de la construcción. No había ningún pueblo o monasterio que no tuviera la fragua, en la cual se hacían todas las rejas, clavos de las puertas, probablemente también los anillos de las ruedas de los carros, etc. Y cada obra tenía que tener su fragua porque era fundamental mantener en buena forma las herramientas del taller de cantería, fundamentalmente los punteros, que eran los que más sufrían. Además de atender a las necesidades de la obra, los herreros se encargaban de realizar los herrajes de las puertas y las rejas que se colocaban en las ventanas para impedir los robos. Esta puerta que están viendo tiene gran belleza, pero no es gratuita. Cada clavo, cada hierro está puesto en la puerta para reforzarla. Es una puerta de seguridad, de modo que los clavos ayudan a la madera a proteger la iglesia de los robos. Aquí vemos a Roberto, nuestro herrero de la Escuela de Oficios de León. Está realizando una reja al modo románico, es decir, con abrazaderas que suplen a la soldadura que todavía no se había inventado por entonces. ¿Y cuánto tiempo le puede llevar a un herrero y su ayudante? Porque me imagino que tendríais ayudantes. Sí, esto casi todos los trabajos se hacen con ayudante. ¿Qué tiempo le puede llevar una reja como esta? Pues aproximadamente un mes, más o menos.
completa según está, con las abrazaderas, los nudos, todo. En algunos casos, debido quizás a la falta de medios económicos, la iglesia no se podía acabar tal y como estaba pensada. Encogía la obra, desaparecía la parte dedicada a los fieles y se unían el ábside y el cuerpo del campanario. El resultado son iglesias inacabadas. Estas que ven son las de San Pantaleón de Losa y la de Barrios de Bureba, ambas en Burgos. Cuando acababan su labor los canteros y los albañiles se iban, entraban en la obra los pintores. Aunque ahora vemos que la mayoría de las iglesias románicas están desnudas, con la piedra vista, no era así originalmente. Los muros interiores se enlucían y posteriormente se decoraban con pinturas. El hombre medieval, el hombre de aquella época, no concebía el interior de sus iglesias sin el aditamento imprescindible de la pintura mural. En algunas ocasiones era un simple enlucido, un simple revoco, y en otras ocasiones esos enlucidos se decoraban con unas pinturas murales como las que tenemos aquí detrás de nosotros. Pero pintaban hasta los capiteles. Efectivamente, se pintaban los muros y aquellas partes que iban decoradas con labores escultóricas, los capiteles, a veces incluso partes del exterior, como podían ser las propias portadas o los canecillos, o las metopas que quedaban entre los canecillos también se decoraban con pintura. Esta que ven es la ermita mozárabe de San Baudelio en Soria. Se están terminando los trabajos de restauración de las pinturas románicas que quedaron en la ermita después de haber sido arrancadas parte de ellas. Algunas las pueden disfrutar en el Museo del Prado de Madrid, el resto están en Nueva York. Los pintores que la realizaron, lo primero que hicieron fue enfoscar los muros para la preparación de la pintura. Lo hacían con un mortero de cal y de arena, y sobre él daban varios revocos que cada vez eran más finos. Sobre la última capa, aún húmeda, se trazaba con una cuerda batida las líneas maestras de la composición. Lo hacían igual que lo hacen ahora los albañiles que hacen los replanteos. Y después empezaban a pintar. Siempre pintaban con la pared húmeda, de modo que cuando secaba la cal, cristalizaba y se endurecía, y la pintura pasaba a formar parte de la estructura del muro, de modo que cuando se ha arrancado la última capa, todavía la pintura que había traspasado esta capa la podemos ver en la pared y es lo que se está restaurando en San Baudelio. De todas las iglesias románicas que se hicieron, algunas se cayeron cuando las construían, otras se cayeron al poco, otras dejaron el sitio a una iglesia más importante, gótica, renacentista o barroca. Las mejores han llegado hasta nuestros tiempos. Algunas luchan como pueden contra la ruina que las devora, sobre todo cuando el pueblo ha quedado abandonado, pero nos muestran aún la belleza que tuvieron en otro tiempo y son capaces de sugerirnos toda la grandeza de este tiempo que pasó. Otras, y esto es lo más importante, siguen desafiando después de 1000 años el paso del tiempo y haciendo honor a los maestros medievales que las levantaron. No se las pierdan, véanlas en esta serie y sobre todo visítenlas.